Y el Real Madrid sigue moviéndose en el mercado de fichajes de verano. Después de cerrar la incorporación de Antonio Rüdiger como agente libre, ha llegado a un acuerdo. Tiene cerrado la incorporación de Aurelien Tchouaméni para la próxima temporada. Un movimiento que viene de la mano con la obligación del conjunto merengue de ir consiguiendo renovación, de ir logrando renovación en la zona de volantes y pensando en el nuevo proyecto que quiere construir Florentino Pérez. Hay que tener en cuenta que este proyecto, más allá de las salidas de los entrenadores, más allá de la salida de Cristiano Ronaldo, de varios nombres propios que se han ido yendo del club de manera paulatina, el nuevo proyecto todavía no ha comenzado. Por eso la intención era fichar a Kylian Mbappé, porque iba a ser la cara del nuevo proyecto. Pero ahora Florentino ha ido apostando por ir incorporando jugadores en posiciones puntuales con la intención de tener un equipo más joven, un equipo más fuerte y un equipo que pueda a largo plazo, a corto y largo plazo, mejor dicho, seguir ganando títulos importantes. El Real Madrid, después de ganar la Liga y la UEFA Champions League, se ha dado cuenta que es necesario ir renovando posiciones. Más allá de que jugadores como Kroos, como Modric, como Casemiro sigan rindiendo un nivel muy alto, sigan teniendo esa mística competitiva, sigan siendo futbolistas de primer nivel mundial, tienen una edad avanzada, tienen una edad que les puede dificultar ser dominantes en el largo plazo. Por eso Florentino Pérez ha sido inteligente a la hora de moverse y ya ha encontrado, sin hacer mucho ruido posiblemente, a los tres mediocampistas que van a renovar a este equipo, que van a liderar a este equipo en esa zona tan importante como es la del mediocampo. Primero vamos a leer un poco la información. Aquí tenemos el tuit de Fabrizio Romano confirmando que el Real Madrid ya tiene un acuerdo con Aurelien Tchouaméni y que también estaría cerca de cerrar el acuerdo con el Mónaco. Se habla de una cifra de 80 millones más 20 millones en variables, lo que podría llevar al jugador a costar unos 100 millones de euros, un fichaje importante, uno de los fichajes más caros en la historia del conjunto merengue, y el francés tendría un contrato hasta el verano del 2027, es decir, un jugador que llega para tener un rendimiento inmediato en el corto plazo, pero también pensando en el largo plazo, un jugador que pueda ser dominante en las próximas temporadas y que sea un mediocampista titular en el conjunto merengue por mucho tiempo. Aquí tenemos la información que también publicamos en fichajes.net, hablando un poco de su incorporación. El Real Madrid ya ha llegado a un acuerdo con el Mónaco para cerrar el fichaje de Tchouaméni, uno de los grandes objetivos del equipo para potenciar el centro del campo. El jugador está totalmente convencido de llegar al Santiago Bernabéu, aunque ha tenido propuestas de auténtica locura procedentes del PSG. Esta información es importante porque el Paris Saint-Germain también está pujando fuertemente por su incorporación y se hablaba mucho que era por pedido del propio Kylian Mbappé. El conjunto parisino, después de cerrar la renovación de la estrella francesa, quería renovar su zona de volantes. Se habla de la salida de Paredes, etcétera, y Tchouaméni era el nombre propio principal. Mejor dicho, se habla de que la oferta del PSG era superior a la del Real Madrid. Pero lo que ha decantado a Tchouaméni de irse al conjunto merengue es su deseo de jugar en el Santiago Bernabéu, su deseo de jugar en el equipo actual campeón de Europa y el equipo que más títulos tiene a nivel internacional en todo España y Europa. Por otro lado, aquí seguimos contando la información, según cuenta el periodista Fabrizio Romano del tuit que ya mostramos, el acuerdo entre clubes estaría prácticamente cerrado y el cuadro merengue abonaría un total de 80 millones de euros fijos más otros 20 en concepto de variables para hacerse con los servicios del prometedor mediocampista galo. Hay que tener en cuenta que esas variables naturalmente vienen de la mano con partidos disputados, objetivos cumplidos y posiblemente Tchouaméni, si sigue mostrando ese rendimiento importante que ha mostrado en el Mónaco y en la selección francesa, si sea una pieza muy relevante en el Real Madrid la próxima temporada y el Madrid con estos fichajes, con Rüdiger, con Tchouaméni, con la llegada de un delantero más, puede ser un equipo que estaría bastante, o sería el principal candidato a volver a ganar la UEFA Champions League. Aquí también mostramos y publicamos lo que ya habíamos informado, que el francés firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2027. Solamente faltarían ciertos detalles dentro del contrato con el Mónaco, es decir, esa negociación Mónaco-Real Madrid, pero ya parece que hay un acuerdo entre todas las partes. Tchouaméni ha rechazado al PSG, se lo ha comunicado al Mónaco, el Mónaco ha aceptado la oferta del Real Madrid y parece que todo está prácticamente cocinado. Tchouaméni será el segundo fichaje del Real Madrid en el mercado de fichajes de verano. Y es momento de opinar un poco sobre el futbolista. Yo creo que Tchouaméni es un jugador que ha demostrado, pese a su corta edad, tener rendimientos bastante importantes. Ya prontamente haremos un análisis táctico de cómo encaja, posiblemente lo publiquemos ya cuando sea oficial su incorporación, es decir, cuando ya el Real Madrid publique el comunicado oficial de que ya es su jugador nuevo, pero Tchouaméni es un jugador que creo que ha demostrado en las últimas temporadas, sobre todo en esta, que es un jugador diferencial. Esta temporada solamente ha disputado
50 partidos, es decir, ha sido una pieza fundamental, más de 4.000 minutos en cancha, es decir, un jugador que ha jugado prácticamente todos los partidos del Mónaco siendo titular, anotó 5 goles y repartió 3 asistencias, que son números bastante interesantes si tenemos en cuenta el tipo de jugador que es. Y después también analizaremos un poco eso. Tchouaméni, que también es un jugador importante de la selección francesa, se ha ganado el puesto, parece que de titular, con Didier Deschamps en el medio campo, debido al flojo rendimiento de Pogba, la situación física de Kanté, y por qué no pensar que puede ser un jugador titular en la selección francesa en la Copa del Mundo de Qatar 2022, adueñándose de un puesto que parecía estar bastante seguro para los dos nombres que ya mencionamos, para Kanté y Pogba. Yo creo que eso puede potenciar mucho más su figura dentro del conjunto merengue, y ahí va a haber un punto clave. Tchouaméni quiere llegar al Mundial en las mejores condiciones, quiere llegar para ser titular, por lo que también tiene que rendir a un nivel muy alto en la élite para poder llegar a noviembre, diciembre como un jugador mucho más consagrado, teniendo en cuenta que, como ya todos sabemos, a diferencia de Rüdiger, es un jugador que todavía no tiene experiencia en el primer nivel, en la UEFA Champions League, hay que decirlo. Aunque fue una pieza fundamental en el Mónaco que consiguió clasificar la UEFA Champions League esta temporada mediante la League One. Tchouaméni llega a un Real Madrid que necesitaba renovación en el mediocampo. Un Real Madrid que todavía sigue ganando títulos con Casemiro, Kroos y Modric, pero que necesitaba ya ir encontrando piezas para poder ocupar esos puestos a largo plazo. El Real Madrid al final es un equipo que se ha movido muy inteligentemente en esto. Mejor dicho, si ya nos resumimos a cómo llegaron Casemiro, Modric y Kroos, nos damos cuenta también que el Madrid también se ha movido de manera muy inteligente en ese sentido, el mismo Florentino Pérez, porque Casemiro, Kroos y Modric fueron jugadores que fueron llegando por oportunidades de mercado, fueron llegando por precios bastante bajos, jugadores que no exigieron una inversión muy alta, como si lo han hecho en el ataque por lo menos o en la misma defensa, y que yo creo que ha replicado ese plan para poder incorporar a estos jugadores. Sí que estas fichas que ya mencionaremos, por lo menos 2, exigieron inversiones altas, pero son jugadores que son muy jóvenes, que le pueden dar al Madrid una década de buenos rendimientos y de buenos partidos, de ganar títulos importantes, y que yo creo que al final ese dinero que se invirtió se va a recuperar de manera prácticamente inmediata, porque Tchouaméni tiene 22 años, estamos hablando de un jugador que puede llegar a los 32 y seguir siendo de los mejores mediocentros del mundo, es decir, una década brillando en el Real Madrid. Después hablaremos, y ya como dijimos, en el análisis táctico analizaremos un poco cómo juega Tchouaméni y cómo puede encajar en el Real Madrid, porque hay una variante que yo creo que me parece bastante interesante, que creo que Florentino Pérez ha visto a largo plazo y que posiblemente Ancelotti pueda replicar si sigue siendo el entrenador del conjunto merengue por mucho más tiempo. Y ahora hablemos del mediocampo. ¿Cómo queda el mediocampo del Real Madrid? Y aquí tenemos una foto. Tenemos 6 nombres, 6 perfiles diferentes y 6 jugadores diferenciales. Yo creo que al final el Real Madrid ha conseguido confeccionar un mediocampo joven, con experiencia, y que le puede dar un plus competitivo para el corto, mediano y largo plazo. Luka Modric, Kroos, Casemiro, de los 3 nombres que ya hablamos, y los 3 que parecen ser la nueva camada, esos 3 nombres que van a adueñarse del mediocampo: Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni. Como ya dijimos, son 2 mediocampos, si lo vemos de manera separada, diferentes a nivel de edad, pero de perfiles los 6 son jugadores totalmente diferentes, porque Tchouaméni no replica a Casemiro de manera idónea, pero hay que decir que Tchouaméni, y un adelanto para el análisis táctico que haremos, es un jugador con mucho mejor pie, que sí puede relacionarse más con la serie de pelota, tiene muy buenos cambios de frente, y Casemiro es un jugador posiblemente más especialista a nivel defensivo. Pero vamos con las edades: Modric 36, Kroos 32, Casemiro 30, y nos vamos a la otra: Valverde 23, Tchouaméni 22, Camavinga 19. Es decir, el Real Madrid ha conseguido de manera impresionante renovar su mediocampo, con 2 jugadores que estaban destinados a ser de los mejores del mundo en su posición, Camavinga y Tchouaméni, y uno que se ha construido dentro del mismo club, que es Valverde, un jugador que llegó, sí que estaba dentro de esa camada de jugadores uruguayos que estaban destinados a replicar, a ser titulares en el equipo en el largo plazo: Bentancur, Valverde, Nico de la Cruz, pero que no estaba, o por lo menos no pintaba estar a ese nivel tan diferencial como estos nombres. Él mismo se ha ganado su puesto, ha demostrado grandes rendimientos y ahora se puede considerar una pieza fundamental en el Real Madrid, que ganó la 14ª Champions y que parece que la próxima temporada va a ser titular. El Real Madrid entonces ha cerrado un fichaje que yo creo que es fundamental, pero a ellos yo les planteo una duda, yo creo que es bastante interesante. Tchouaméni llega por casi 100 millones de euros, se podría decir 100 si se cumplen los objetivos. ¿Ustedes creen que el Real Madrid haría una inversión tan alta por un jugador que no va a llegar a ser titular? Porque por lo menos tenemos el caso más reciente, que es el de Hazard. Hazard, cuando el Madrid lo compra por la cantidad que quieran desde el Chelsea, llegó a ser titular. De hecho, se dañó el puesto de extremo izquierdo
obligando a Vinicius a tener que jugar por la otra banda o a ser suplente. Hazard pierde la titularidad debido a sus flojos rendimientos. Yo quiero ver ahora si Tchouaméni va a llegar a ser titular y posiblemente sentar a Casemiro. Posiblemente por historia, por rendimiento. No, pero como dijimos, Florentino está haciendo una inversión de 100 millones de euros. Es un fichaje que o ya va a ser titular ya, o es que ya lo piensa a corto plazo, digo 2 temporadas, o sea, no para que viene, sino para la próxima. Entonces les planteamos el escenario. ¿Ustedes creen que Tchouaméni llegó para ser suplente en el Real Madrid? ¿O ustedes creen que Tchouaméni va a llegar a ser una pieza titular dentro del mediocampo de Carleto Ancelotti para la próxima temporada? Yeah.